presidente. Con su permiso, presidente, con gusto, maestro, canciller, director. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a actualizar para la audiencia de la conferencia matutina la situación epidemiológica de COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, con base en el informe que damos todas las tardes, el más reciente de ayer, lunes 10 de agosto, y vamos a comentar algunos aspectos de cómo está ocurriendo la epidemia y noticias positivas que hemos estado comentando a lo largo de las últimas 2 semanas. Tenemos 72 días transcurridos desde que empezó este proceso de nueva normalidad. Aquí quisiéramos hacer un recordatorio para la población y para todo el país. Nueva normalidad ha significado este tránsito donde tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo, y a partir del 1 de junio pasamos a este proceso que denominamos nueva normalidad. Queremos recordarles que lo que implica ese proceso de nueva normalidad es un desconfinamiento gradual, ordenado y progresivo que ha sido cuidado con el uso de un semáforo de riesgo sanitario COVID. Y este semáforo es un mecanismo de monitoreo sobre el riesgo de que exista una repunte o reemergencia o rebrote de la epidemia. A lo largo de estos 72 días, los gobiernos estatales han ejercido lo que es su responsabilidad por ley como autoridades sanitarias y han ido determinando cuáles son las actividades públicas que se pueden abrir, guiándose por el único semáforo de riesgo, que es un semáforo que dispone la Autoridad Sanitaria Federal, es decir, la Secretaría de Salud. La importancia de tener este semáforo es que tenemos un mismo método para evaluar la situación epidémica de COVID-19 en todo el país, de modo que las 32 entidades federativas pueden identificar cuál es la circunstancia que viven con respecto a la ocurrencia de nuevos casos, la ocurrencia de nuevas hospitalizaciones, el porcentaje de ocupación de los hospitales y la proporción de personas que, habiéndoseles tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio, resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y estos 4 indicadores fueron cuidadosamente seleccionados para representar, por un lado, el acontecer de la epidemia y, por el otro lado, la capacidad de respuesta, que fundamentalmente ha estado centrada en 2 objetivos. El primero es que en todo momento tengamos una disminución o se mantenga reducida la frecuencia diaria de contagios y por consiguiente la frecuencia diaria de casos, de modo que nunca tengamos más casos de enfermedad que requieran hospitalización con respecto a la cantidad de camas disponibles para atenderles. Y recordar que cuando decimos cama no es simplemente la cama física, sino es toda la unidad operativa que incluye el equipo, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, y también el grupo humano que está listo para atender a las personas, el personal de salud. El segundo objetivo es expandir la capacidad hospitalaria, y esto lo hemos logrado mediante un proceso de reconversión hospitalaria en todo el país. Hemos apoyado los esfuerzos de las 32 entidades federativas, las instituciones nacionales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex y también la contribución extremadamente valiosa de nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, que han ayudado a la reconversión hospitalaria, han dispuesto unidades de atención y han operado también algunas de estas unidades de atención. Entonces, en general, en estos días que han transcurrido, que son ya 5 meses con 11 días desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el 27 de febrero con la detección del primer caso y su confirmación en la madrugada del 28 de febrero, hemos logrado los 2 objetivos. Hemos tenido una curva epidémica plana, plana quiere decir con un ascenso lento, y segundo, hemos logrado que en todo momento la disponibilidad hospitalaria promedio esté
por arriba del 45 al 50%. Hemos mantenido en todo momento esa capacidad. Ahora recordamos que la epidemia no se ha terminado, pero vemos signos muy positivos, que son los que comentaré enseguida, de que la epidemia está en su punto acme a nivel nacional. No olvidemos lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, no hay una sola curva epidémica, hay múltiples curvas epidémicas en la medida en que en cada estado o incluso en cada municipio existe un patrón diferente de velocidad de ocurrencia de la epidemia y de propagación territorial. La curva epidémica nacional, que para pronta referencia del Pueblo de México presentamos aquí y en las 164 conferencias vespertinas que hemos tenido todos los días, es la curva de la suma de todos los casos, pero no tiene ningún sentido en términos técnicos intentar que esa curva represente el mismo patrón de ocurrencia de cada una de las entidades federativas. En este momento tenemos 15 entidades federativas, es decir, la mitad de las que hay en el país, casi la mitad, que tienen ya un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción. Y este patrón se está presentando ya de una manera progresiva porque las 17 restantes tienen o bien un momento de estabilización, es decir, el número de casos de un día es semejante al número de casos del día previo y próximamente eso lleva a que empiecen a reducirse el número diario de casos. Y solamente en este momento 6 entidades federativas tienen un patrón ascendente, es decir, están aumentando su número de casos y en los 6 estados que estoy mencionando es la curva epidémica inicial, es decir, no es una condición de rebrote. Y solamente en una entidad federativa tuvimos un periodo en donde ya estaba en reducción y posteriormente tuvo un ascenso, pero también en esta entidad federativa afortunadamente existe ya al menos una semana de reducción en el número de casos. Veamos la curva epidémica de la que estoy hablando a nivel nacional, que hemos estado presentando como una curva semanal, donde vemos ya este patrón. En este momento estamos en la semana 33 del año. Le llamamos semana epidemiológica, que no tiene otra característica excepto que se cuenta a partir del domingo. Y en este momento estamos en la semana 33. Es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo y también de México que excluimos las últimas 2 semanas, es decir, la semana 32 y la semana concurrente, porque es un periodo en donde los datos son aún inestables, siguen fluyendo los datos desde las entidades federativas. Y no olvidemos nunca que toda la información que presentamos de la nación proviene de las entidades federativas, se genera en las entidades federativas, se produce en los hospitales que atienden a las personas y en los laboratorios estatales donde se realizan las pruebas diagnósticas. Lo que vemos en la diapositiva es en las distintas columnas, en color café, las personas que han sido confirmadas, el número de personas que han sido confirmadas. En la zona amarilla, el número de personas que han tenido los síntomas compatibles con COVID-19, técnicamente les llamamos casos sospechosos. Se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y estamos en espera del resultado. Noten que es más frecuente o más amplia la proporción de personas en esa condición en las semanas recientes y progresivamente se vuelve infrecuente en las semanas previas porque ya se tiene el resultado. Y finalmente, en color morado, se ve el número de personas que cada semana han resultado descartadas. Se les tomó una muestra, se hizo la prueba resultó negativa para el virus SARS-CoV-2. En conjunto se han estudiado 1.097.077 personas y han resultado en estos 3 conjuntos. 486.000 casi personas han resultado positivas o confirmadas y se han descartado 532.000. Desafortunadamente 53.003 personas han perdido la vida por el efecto directo
del daño pulmonar o de otros daños orgánicos que causa COVID-19. Vean ustedes, entre la semana 27 y hasta la 31, tenemos primero que durante 4 semanas consecutivas se mantiene la cantidad de casos de cada semana semejante a la de la semana previa, y luego para la semana 31 hay ya una reducción. A lo largo de esta semana 33, esta altura de la columna en la semana 31 probablemente irá cambiando, subirá un poco, de modo que la reducción no será tan notoria como se ve en este momento por el proceso de incorporación de nuevos datos. Pero de acuerdo a la velocidad de cambio de la epidemia, estimamos que a final de cuentas se conservará, al menos en el peor escenario, como una situación igual que la semana 29, pero más probablemente como una reducción entre la semana 30 y la 31. Y por último, el porcentaje de positividad se ve en la línea color naranja, de acuerdo al lado derecho de la curva, de la gráfica, y vemos que también empieza a reducirse el porcentaje de muestras procesadas que resultan positivas. Hemos detectado que algunos segmentos de la sociedad confunden esta positividad con el número de pruebas realizadas. No tiene relación alguna. Es las pruebas que se realizaron, cuántas resultaron positivas o negativas. Veamos en la siguiente gráfica, donde tenemos la estimación de casos. Esto es una anticipación a los posibles resultados de la prueba, porque semana a semana sabemos qué porcentaje en cada entidad federativa y por consiguiente en el conjunto nacional resultan positivas. Y está aproximadamente en 46% promedio. Y esto nos permite anticipar de aquellas personas que estamos esperando el resultado de laboratorio, lo multiplicamos por el porcentaje de positividad y sumamos esos casos anticipadamente para la estimación. Y vemos también que en la semana 30 hacia la 31 se redujo en 20% la frecuencia de estos casos estimados. Asimismo, vemos que 8% de los casos de la epidemia de COVID que han sido estimados son de los últimos 15 días. Y recordemos que aunque es de interés público, tanto nacional como internacional, estar sumando los casos acumulados desde el día 1 de la epidemia, en términos de la ocurrencia de la epidemia, solamente estos 39.674 están activos. Todos los demás ya no son casos. Lamentablemente, quienes perdieron la vida, pues ya no están con nosotros, y todos los demás que lograron sobrepasar la enfermedad están en este momento ya recuperados. Una proporción son las personas que tuvieron una enfermedad grave y tardan varias semanas o incluso meses en recuperarse. Quien tuvo enfermedad leve, que es cerca del 80% de las personas enfermas, ya no tiene síntoma alguno ni es contagioso. Por lo tanto, la epidemia, el tamaño real de la epidemia en México en este momento es de casi 40,000 casos. Es el tamaño de la epidemia existente en este momento en nuestro país. Vemos también en las siguientes 2 diapositivas la velocidad a la que está creciendo la epidemia. Como hemos dicho, no confundir el crecimiento de la epidemia con el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva es que hemos tenido una enfermedad, una epidemia lenta. Ese fue un objetivo, es un objetivo técnico que se logró, pero obviamente crece la epidemia hasta llegar a su punto máximo, y ese punto será cuando tengamos un crecimiento cero. En este momento tenemos un crecimiento de 0.8%, de un día hacia el siguiente, en promedio. Y respecto a la mortalidad, hay un crecimiento semejante de 1%. Todavía aumenta el número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19 en 1% con respecto al día previo. Obviamente, esto llegará a un punto máximo y entonces empezará a descender y serán números negativos, porque los casos y defunciones de un día serán menores a los del día previo. Terminamos con la ocupación hospitalaria, lo vemos en 2 gráficas ya conocidas por todos ustedes. En la primera, en color rojo, vemos el porcentaje de ocupación de las camas
de hospitalización general que fueron destinadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19. Son 30.944 camas. Esto fue producto de la reconversión hospitalaria. Habíamos partido de cerca de 7.200 camas que estaban en disposición y tenemos 30.944. De ellas, 59% siguen disponibles y se distribuyen, desde luego, en distintas proporciones en las entidades federativas, de acuerdo a la intensidad de ocurrencia epidémica en cada entidad federativa. En este momento, Nayarit tiene una disponibilidad de 25%, Nuevo León de 30%, Colima de 32% y así sucesivamente. En la última diapositiva lo que vemos es el mismo fenómeno, pero para las camas de terapia intensiva o reconvertidas a capacidades de terapia intensiva. Iniciamos con un número pequeño, 2.900 camas, que es lo que existía en el país, es lo que existía en el sistema de salud de México, pero las hemos ido expandiendo y tenemos 10.187. Esto es producto de la reconversión hospitalaria en todas las instituciones de salud. De estas 10.187, 64% todavía están disponibles, y cuando lo vemos por entidad federativa, Colima, que es uno de los estados que en este momento tiene la mayor intensidad epidémica, están disponibles 32%, le sigue Nuevo León con 37%, Tabasco con 46%, la Ciudad de México con 54% y así progresivamente. Termino comentando que, en resumen, es importante no perder de vista que la epidemia no se ha acabado, conocer las 5 medidas básicas de prevención, la más importante, la sana distancia, y la sana distancia implica todavía que si usted no tiene una razón fundamental, esencial, indispensable para salir a casa, fuera de casa, no lo haga, quédese en casa todavía. Si usted tiene una actividad de suma importancia, tendrá que salir. Si sale, hágalo con precaución, conservando la sana distancia. En todo momento mantenga atención de estar a 2 metros o 1,5 metros de cualquier otra persona. Lávese las manos continuamente, preferentemente con agua y jabón. Es mejor que el alcohol gel. Si no hay agua y jabón, puede utilizar alcohol gel. Tercero, puede usar su cubrebocas. Y el cubrebocas, como hemos dicho desde febrero, es una medida auxiliar, complementaria, que sirve para evitar que los virus se propaguen de la vía respiratoria, nariz y boca, de la persona infectada. No es, y es muy importante que lo sepan, una barrera de protección efectiva para la persona que pudiera recibir los virus. Entonces, no hay que confiarse de que por tener cubrebocas estamos protegidas o protegidos, defendidos de tener la infección. Pero si lo usamos de manera masiva, podemos tener que las personas que estén expeliendo virus pudieran reducirse por tener el cubrebocas. También, si usted tiene un acceso de tos o estornudo, no utilice sus manos, utilice el ángulo del codo para taparse nariz y boca. Y si tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y otros que complementan al COVID, con mayor razón quédese en casa, con mayor razón cuide su sana distancia respecto a otras personas. Si es una persona que tiene más de 60 años de edad o alguna enfermedad crónica, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, inmunosupresión, cáncer o vive con VIH, no se espere y vaya a atención médica, porque COVID puede tomarle por sorpresa. Es una enfermedad que durante varios días después de que empieza puede no tener mayor repercusión, pero en personas que tienen estas condiciones que le llamamos de riesgo, en pocos días o bien horas después de que inició, puede presentar una afección respiratoria muy grande cuando hay un daño pulmonar extenso. Si usted tiene enfermedades crónicas o tiene más de 60 años, no se espere, acuda a consulta y se le valorará
si tiene o no alguna complicación que amerite tratamiento. Muchas gracias.